sin crucifixión no hay resurrección. Sin crucifixión no hay resurrección. Y mire, como les dije, hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Una tumba vacía, una victoria, una celebración. Pero antes de la tumba vacía hubo una madera rústica, hubo sangre y hubo cruz. Antes de que pudiéramos celebrar, hubo un sufrimiento. Porque antes de la gloria hubo dolor y antes de la vida hubo muerte. Aunque estamos celebrando hoy, aunque estamos disfrutando, aunque estamos cantando, celebrando esta victoria de Cristo ante la muerte, todo esto tenía que pasar. Y aquí está la pregunta que yo creo que todos nos hacemos o nos preguntamos o no podemos esquivar. Y es esta: ¿por qué algo tan doloroso tenía que pasar para que algo tan glorioso ocurriera? ¿Por qué algo tan doloroso tenía que pasar para que algo tan glorioso ocurriera? Y si somos honestos, la mayoría de nosotros rechazamos el dolor o rechazamos la sanidad cuando nos duele. Es como el niño cuando le dice tómate la medicina y ella dice nah, yo no quiero. Es como cuando el doctor dice tienes que operarte y tú dices yo no quiero pasar por ese dolor. Yo pienso en esto y me pongo a pensar en una situación donde fui una vez al dermatólogo porque tenía una marquita en este brazo y el doctor me dijo no es nada peligroso, pero si tú quieres podemos operarte y quitártelo. Él me dijo vete a casa, piénsalo y me avisas en algunos días. Yo miro a mi esposa, me voy a mi casa. Después de algunos días yo llamé al doctor y le dice que se quede ahí la marquita, no es necesario operarme. Porque nadie quiere pasar por ese proceso de cirugía, de operación. Nadie quiere experimentar dolor con tal de recibir muchas veces la cura o mejorarse. Asimismo, nosotros muchas veces pasamos y tratamos a Dios. Queremos la gloria, pero sin el proceso. Queremos que Dios nos lleve a lugares altos, que Dios nos promueva, pero no queremos el proceso del desierto. No queremos la trayectoria de la cruz, no queremos el sufrimiento. Queremos resurrección, pero sin cruz. Queremos resurrección, pero sin cruz. Y hoy tenemos que ver esta verdad no como algo cómodo, sino como una salvación necesaria. Porque la crucifixión tenía que pasar, porque sin cruz no hay resurrección. Así que la crucifixión fue el evento de salvación único. No hubo otro sacrificio, no hubo otro evento, no hubo otra pelea, no hubo otro sufrimiento, no hubo otra situación en la raza humana que fue tan grande como la crucifixión de Cristo. Los historiadores dicen que nadie en la historia, ningún hombre ha llegado a sufrir y a vivir lo que Cristo vivió. Así que la crucifixión fue algo único. La crucifixión de Cristo no solo fue un accidente histórico, fue necesidad profética por amor y por salvación. Fue declarado miles de años. Mire, y si a usted le gusta estudiar la Biblia, usted se puede remontar hasta el libro de Génesis, donde desde el momento que el hombre peca, Dios se levanta y dice, y toma un animal y tiene que este animal morir para que él pudiera cubrir los pecados de Adán y Eva y hacerle ropas. Porque ellos dijeron, estamos desnudos. Entonces Dios, aún en su misericordia, desde ese momento Dios viene rindiendo símbolos o enseñándonos, mostrándonos, siempre que haya que cubrir el pecado va a costar muerte.
Entonces, desde Génesis, Dios había establecido ese plan de salvación, de redención para ti y para mí. Qué bueno es saber esto. Qué bueno es saber que aun cuando nosotros pecamos, Dios sigue con sus manos extendidas o ya ha establecido un plan de salvación para nosotros. Porque Dios es un Dios amoroso. Así que cuando las mujeres llegaron a la tumba, iban con especias, iban con lágrimas, iban con un final. Aquí se terminó todo. Ellas iban vamos a preparar el cuerpo porque ya llegó el final. Ya se terminó la historia. Y encontraron un anuncio, pero no un anuncio de lástima. Como que te voy a dar una noticia, pero es una noticia de lástima. Como que no fue, ay, lo siento mucho. No fue, él fue un gran hombre. Tampoco fue cuánto sufrió nuestro Señor en la cruz. Fue una gran noticia la que las mujeres recibieron cuando entraron a la tumba. Y mira lo que Lucas 24, 6 y 7 dice. Él no está aquí. Él no está aquí. Ha resucitado. Eso es una gran noticia. Eso es digno de celebración. Él no está aquí, ha resucitado. Y después le dice, recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Él ya había hablado de su resurrección. Él ya había hablado de este proceso que él tenía que vivir, pero también él había hablado, el Hijo del Hombre va a sufrir. El Hijo del Hombre va a ser traicionado. Pero hay una buena noticia, y es la que nosotros celebramos hoy, que al tercer día Cristo resucitaría. Así que esta noticia no es como lo que pasó. Dice que debía de ser traicionado y que debía de ser crucificado. En otras palabras, tenía que pasar. Tenía que pasar por ti y por mí. Y esto no fue improvisado. No fue como que Roma se salió con las suyas. La muerte de Cristo no fue, el poder lo crucificó, los romanos los traicionaron. Porque incluso mucho antes él dijo, no es que ustedes van a tomar mi vida, soy yo que la estoy entregando. Así que no fue que la humanidad se burló de Cristo. No fue que los romanos se burlaron de Cristo. No fue una casualidad, como que el infierno sorprendió a Cristo. Porque cuando miramos la historia, no fue que el infierno, que Satanás ganó. Y te voy a decir algo que no estaba en el mensaje, pero yo creo que es digno de decirlo hoy. Muchas veces nosotros hablamos acerca de la paga del pecado, que Cristo tuvo que pagar por nuestras culpas. Y tú tienes que entender esto, que Cristo no le estaba haciendo una transacción con Satanás, diciéndole, Satanás, aquí te pago por la humanidad. No fue nunca una transacción así. Sino que Cristo, el libro de la Biblia dice que Él se estaba reconciliando con Dios. La transacción que había era el pago del pecado de la humanidad, pero reconciliándoselo porque ya Dios había establecido así. Así que Satanás no fue una transacción en la cruz entre Dios y Satanás. Fue Cristo reconciliándose o reconciliándonos a nosotros, a ti, a mí, pagando por nuestras culpas para que podamos estar en comunión, en relación con Dios. Así que no fue que el infierno se salió con las suyas, tenía que pasar, porque lo que parecía derrota era una transacción eterna. Era una transacción eterna. Eso significa que ya tú y yo, lo único que tenemos que hacer es recibir la gracia, recibir el perdón, recibir la resurrección.
Y aquí está donde muchas veces se incomodan con este mensaje de la cruz, porque la cruz no solamente es amor, también muestra justicia. Dios es amor, pero también Él es justo. Y la cruz revela la gravedad del pecado, pero también revela la grandeza de su amor. Era algo grave, era algo que costaba. Pero así como la cruz revela la gravedad del pecado de la humanidad, también revela la grandeza de su amor. Porque no se necesitaba un poco de amor o un amor mediocre, se necesitaba un amor que estaba dispuesto a morir por ti y por mí. Y no podemos hablar de resurrección como si fuera un truco de poder. No, la resurrección es el grito de victoria después de un pago real. La cruz no detuvo a Jesús, la cruz lo llevó a su propósito. La cruz lo llevó a su propósito. La cruz fue lo que cumplió el plan y lo que se había profetizado por muchos años, porque todo esto estaba escrito y porque todo esto tenía que pasar. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, y yo digo que hasta el mismo Jesucristo se hizo, ¿por qué tenía que pasar? Y cuando miramos esto, debemos preguntarnos, y yo me pregunté en algunos momentos, Señor, ¿por qué tenía que pasar? No es que no había otra manera, y es que había una ley que ya estaba establecida, es que sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Y la Biblia lo deja bien claro y lo establece bien claro y lo dice sin adorno. En Hebreos 9:21 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso es algo serio. Y no había otra manera. Y no es que Dios no pudiera salvarte de otra manera o de otra forma. ¿Por qué tenía que pasar? Señor, tú no podías buscar otra manera. No era como que Dios había esquivado o había va a ser así, como que le faltaba creatividad. Es que Dios mismo no se contradice. Dios mismo no se contradice. Y el pecado no se ignora, se paga. El pecado no se ignora, se paga. Y aunque el costo del pecado iba a costar la vida de su propio Hijo Cristo, Dios dijo, yo estoy dispuesto a morir por ello, o a dar mi Hijo por ello. Y eso lo vemos en Juan 3:16, que de tal manera Dios te amó tanto, Dios te ama tanto, que Él entregó su Hijo por ti y por mí, para todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto nos muestra que sí había un pecado que era grave y que había que morir, pero esto también nos habla de la resurrección y de la salvación. Su justicia lo exigía. Cristo o Dios había establecido que era de esa manera como se iban a pagar por los pecados. Y cuando usted lee el libro de Hebreos 9, yo le invito que cuando usted vaya a su casa, usted se detenga y estudie y lea todo este capítulo completo. Porque este capítulo nos habla acerca del sacrificio, del derramamiento de sangre. Nos habla de que la ley mosaica había establecido que la sangre era la paga. Y el libro de Hebreos también dice que la vida de una criatura está en la sangre. Así que la muerte de Cristo y derramar su sangre era una ley que se había establecido desde el principio. Y Dios no iba a decir que, no, como tú eres mi hijo, vamos a buscar otra manera. Porque Dios no se contradice a su ley. No es como, porque tú estás en una posición de rango, a ti no se aplica la ley.
Porque como yo le dije hace un rato, Dios es amor, pero ese amor también va conectado a su justicia. Y como la ley había establecido que había que derramar sangre, Él dijo, el cordero inmolado. Por eso es que cuando usted mira la historia, y yo estoy tratando de crear esa comezón de oído en usted para que usted vaya y investigue esto. ¿Por qué ese sacrificio? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué muerte? ¿Por qué sangre? Porque la ley así lo había establecido. Y la ley había que cumplirla. Pero ¿sabe lo que más me gusta de todo esto? Que aunque la paga del pecado, el pecado te decía, por cuanto pecaste mueres. Cristo se levanta y dice, ¿sabes algo? Ahora porque creíste puedes obtener vida. Así fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque ahora Él murió, nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Tenemos salvación. ¿Sabes por qué? Porque Él murió y porque Él resucitó. Así que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no era que otra cosa o otra manera podía pagar. Usted tiene que leer el versículo 9 de Hebreos. Porque esto habla acerca de que antes se habían sacrificios, pero esos sacrificios de ave, de cordero, eran momentáneos. ¿Y sabes lo que esto me pone a pensar? Que muchas veces nosotros no disfrutamos de la gracia. Porque todavía estamos tratando de hacer sacrificios como para apaciguar la ira de Dios. Pero hay una verdad que tú tienes que llevarte a casa: que el sacrificio de Cristo es suficiente. Que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Que su sangre te limpia de todo pecado. Que si tú crees en Él, que si tú le recibes, que si tú abrazas la fe, que si tú crees y recibes el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tu vida y tu corazón y todo tu ser es renovado, es limpiado. Y la Biblia dice que ya no hay condenación para aquellos que creen que ese sacrificio es suficiente. Y ahí está el debate entre la religión y la fe. La religión te va a decir, haz más, sigue tratando. Pero el libro de Hebreo dice, es que todos esos sacrificios eran solamente momentáneos. El único que podía pagar una vez y para siempre. Y mira lo que dice en el versículo 12 de Hebreos 9. Dice, Jesús entró una sola vez y para siempre. Jesús entró una sola vez y para siempre. Eso no significa de que todo el Viernes Santo Jesús va a volver a entrar. Ay, Señor. Y hay gente que lloran. ¿Cómo? Es cierto que sufrió, pero eso fue una sola vez. Eso fue una sola vez. Eso fue una sola vez y para siempre. Y Él derramó su propia sangre para darnos vida en abundancia. Y es por eso que la crucifixión tenía que pasar. Porque sin muerte no hay resurrección. No hay pago, no hay libertad. Si no hay cruz, no hay salvación. Entonces la pregunta es esta: ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa el sacrificio? ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué significa que Dios nos amó? ¿Qué significa que sin muerte no hay resurrección? Significa que debe de haber una respuesta de nosotros. No es suficiente solamente decir, yo doy gloria a Dios por lo que Él hizo. Oh, gracias, Señor. Oh, Señor, gracias por la bendición. Como hacen los artistas muchas veces cuando le entregan un premio: a Dios sea la gloria. Y ya. Resolvió su culpa. Tampoco significa voy a la iglesia el domingo de resurrección para estar en paz con Dios. Fui a la iglesia una vez al año, problema resuelto. No significa eso.
El sacrificio de la cruz no significa solamente venir. El sacrificio de la cruz no solamente significa creer. El sacrificio de la cruz espera una respuesta de todos nosotros. El sacrificio y la muerte de Cristo espera una respuesta de todos nosotros, porque esto nos da identidad, pero también muestra rendición. Y Romanos 6:4 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Lo ves? Puedes verlo, puedes experimentarlo. Él no solo murió, tú fuiste también incluido en su muerte. Cuando Él murió, tú muriste o moriste con Él. Cuando Él resucitó, no solo Él resucitó, tú fuiste levantado a una vida nueva. Entonces volvemos a la pregunta: ¿qué significa eso? Significa que hay una nueva vida para ti. Significa entonces que ya esto no es información, esto es responsabilidad. Porque todos los que estamos aquí creemos que Cristo murió. Y creemos que Cristo resucitó. Y creemos en Dios. Pero ahora esta información tiene que pasar de aquí a aquí. No solamente puede quedarse en información, yo sé. Y si tú estás aquí hoy, tú sabes. Porque de lo contrario tú no estarías aquí. Si tú no creyeras, tú no estarías aquí. Pero entonces, ahora que tú sabes, debes de transmitir esto de aquí a aquí, de la mente al corazón, para que se convierta en una rendición, para que se convierta en una vida nueva. Mira lo que Romanos 6:4, que hemos muerto con Cristo. Y si tú moriste con Cristo y resucitaste con Él, significa que ahora eres una persona nueva. Has resucitado a una vida nueva. Pablo lo establece y no está hablando de una muerte física, está hablando de una resurrección espiritual. Entonces, Pablo no está hablando, porque Cristo sufrió, tengo que sufrir. Quedarme en el dolor, donde hay muchos. Quedarme en el sufrimiento de la cruz, donde hay muchos. Quedarme en lo que Él sufrió, donde hay muchos. Pablo está diciendo: no te quedes en la muerte solamente. No te quedes en la injusticia. No te quedes en lo que te rompe. Muere y resucita con Cristo. Él está hablando de una cosa, Él está hablando de una muerte interna, pero una muerte que resucita para vida nueva. Una muerte que da salvación, una redención del corazón. Él está hablando de morir al pecado y rendir al orgullo, y rendir y soltar el control y decir: Señor, de ahora en adelante tú eres Señor y Dios de mi vida. Porque para morir tienes que entregarte. Y cuando te entregas y resucitas en Él. Y Pablo nos está diciendo: tenemos que reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. Porque muchos quieren resurrección, pero pocos quieren rendición. La gente quiere resucitar. La gente quiere vida eterna. La gente quiere ir al cielo, pero no quiere rendirse. La gente no quiere aceptar la resurrección como algo donde ellos entregan su vida para Cristo. Ellos quieren solamente vivir en el moralismo de: yo hago cosas buenas de vez en cuando. Y Cristo te está diciendo: no, debe de haber una rendición. Tienes que entrar a la vida nueva, porque no puedes querer una vida nueva sin soltar la vieja. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo, si lo decimos más radical así. Tú no puedes querer vivir en las cosas del pasado, en las mentiras, en el engaño, en la amargura, en la condenación del pasado, y querer también la vida que Cristo te ofrece. Debes de escoger
Y la resurrección requiere rendición. La resurrección requiere rendición. Vas a vivir, pero ahora vas a vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. No puedes vivir una vida nueva aferrado a una vida vieja. No puedes, es imposible. No puedes tener esa doble vida, como que es muy difícil. Entonces Dios te está invitando, y no se trata solamente de que cambies, se trata de que te rindas. Porque hay personas que dicen, no, yo tengo que cambiar primero. Pero seamos honestos. ¿Cuántos años llevas en ese proceso de que tengo que cambiar? Sí, porque hay gente que tú te vas a encontrar, pastor, tengo que organizar algunas cosas. Y yo digo, pero tienes toda la vida en eso. Estás tratando de cambiar, estás tratando de resolver un problema que tú no puedes resolver. Porque tú como pecador y nosotros como pecadores no podemos pagar por nuestros propios pecados. Porque tú no puedes pagar, como que dice, algo que ya ha sido contaminado. Tú no puedes usarlo para desinfectar algo que necesita de ser desinfectado. Necesitas alguien como Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tienes que dejar que Cristo haga el trabajo en ti, lo que tú no puedes hacer por ti mismo. ¿Tú sabías eso? Que no puedes salvarte a ti mismo, que no puedes limpiarte a ti mismo. Necesitas a alguien que esté puro, y solamente el único que podía entrar y derramar su sangre por ti y por mí se llama Cristo. Así que Cristo no solamente murió por ti, murió para darte vida completa, vida nueva, una vida abundante, una vida de gozo, de alegría. Y eso, cuando eso sucede, cuando hay rendición real, el corazón deja de resistir. Entonces ocurre algo poderoso, porque la historia no termina en la cruz. La cruz no fue el final. La cruz no fue el final. La cruz no fue el final. Y yo me pongo a pensar en esto, y por alguna razón siempre en esta temporada pienso en lo mismo. Y no es que la cruz no tiene ningún valor, pero Pablo dice, nuestra victoria estaba en la resurrección. Pablo dice, mire, si Cristo hubiese pasado todo lo que Él pasó, hubiese sufrido todo lo que Él sufrió, y se quedara ahí en la tumba, no hubiese sido de nada. Pablo dice, nuestra independencia, nuestra celebración, nuestra vida no solamente empezó en la cruz. Esto no fue el final. El final o el comienzo de la historia de la vida en abundancia, de la nueva vida, sucedió en la resurrección al tercer día, cuando Él se levantó de entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque la muerte ya no tiene ningún control sobre nuestras vidas. Ya tenemos vida en Cristo Jesús. La cruz fue el pago, pero la resurrección fue la prueba de ese pago. Él pagó, pero resucitó. La cruz fue el sacrificio, pero la resurrección fue la victoria. Pero la resurrección fue la victoria. Pero la resurrección fue la victoria. Y lo que Dios empezó en la cruz lo terminó en la tumba vacía. Lo que Dios empezó en la cruz lo terminó en la tumba vacía. Y ahí está el resultado inevitable. Ahí está el resultado inevitable. Cristo resucitó. Él dijo que al tercer día resucitaría. Así que Él resucitó. ¿Y sabes cuál es nuestra garantía? ¿Sabe por qué nosotros celebramos hoy? Porque Él resucitó. ¿Sabe por qué cantamos hoy? Porque Él resucitó. ¿Sabe por qué tú estás aquí hoy? Porque Él resucitó. Y porque Él resucitó, tú y yo tenemos vida. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no pudo vencerlo. El pecado no pudo detenerlo. Cristo resucitó. Así que lo que parecía derrota, el pueblo dijo, nos deshicimos de ese hombre. Roma dijo,
pónganle una piedra grande para que no salga. Me imagino que Satanás dijo: lo logramos. Pero al tercer día, la Biblia dice que hubo un gran terremoto y que la piedra fue movida y nuestro Cristo resucitó. Él se levantó de entre los muertos para darte vida. Lo que parecía una derrota fue la victoria completada y el clímax de la cruz, donde hubo una frase emocional. Volvemos a repetirlo hoy. Lo que Cristo declaró con sus últimas palabras y dijo: consumado es. ¿Saben lo que eso significa? Pago total. Ya no hay deuda. Ya no hay condenación. Ya el infierno no te puede acusar, porque todo fue consumado en la cruz. Y Él resucitó. Y esto no fue un grito de derrota, fue una declaración legal. El pago ha sido completado. La ley fue cumplida. Lo que se pagó en la cruz se evidenció en la resurrección. Lo que se pagó en la cruz se evidenció en la resurrección. Es como que usted hubiese comprado algo y usted va a la tienda y usted va y paga, especialmente si cuesta mucho, una nevera o lo que sea que usted vaya a comprar, y usted paga por eso. Usted paga por adelantado, pero muchas veces usted no puede salir de la tienda con ese electrodoméstico o lo que usted compró. Se toma unos días. Y cuando usted ve el camión que llega a la casa con eso que usted compró, usted se alegra. Así mismo fue la cruz. Se pagó en la cruz. 3 días después recibimos la victoria con Cristo. Nos levantamos con Cristo. Tu deuda fue cancelada. Tu deuda fue cancelada. Tu culpa fue removida. Tu culpa fue removida. Tu condena fue destruida. Así que cada vez que el infierno quiera levantarse y condenarte, decirte estás perdido, tú puedes levantarte cada mañana y decir: yo soy salvo en Cristo Jesús. Para todo aquel que cree. Y es por eso que la tumba no pudo retenerlo, porque ya no había nada para cobrar. El pecado ya no podía cobrarnos o no puede cobrarnos nada. ¿Sabe por qué? Porque ya fue pagado. El libro de Romanos dice: la paga del pecado es muerte. Tú pecas, debes morir. Pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, el pecado no puede decir: tú me debes, tú me debes. ¿Sabes por qué el pecado no puede decir eso? Porque Cristo pagó por ti, pagó por ti, pagó por mí. Así que ya no hay ninguna deuda. Somos libres en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, ya no hay deuda. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pagó por ti, porque Él resucitó y porque ya la muerte no tiene ningún dominio sobre nosotros. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. La cruz pagó, la resurrección lo confirmó. La cruz pagó y en la resurrección se confirmó. Ahora, ¿tú recuerdas la pregunta que hicimos al principio? ¿Por qué algo tan doloroso tenía que pasar para que algo tan glorioso ocurriera? La respuesta es porque Dios no ignora el pecado, Él lo resuelve. Dios no ignora el pecado, Él lo resuelve. Porque Dios no evita la justicia, Él la cumple. Él cumple lo que está establecido y lo que la regla y exigía. Porque Dios no salva desde la distancia, Él se entregó. Él no envió a nadie de que ve tú y muere. Cristo mismo se entregó.
Y lo que se entregó en la cruz se levantó en la resurrección. Lo que se entregó en la cruz se levantó en la resurrección. La cruz no fue el final, la resurrección fue la respuesta. La cruz no fue el pago, pero la resurrección fue la victoria. La cruz fue el sacrificio, pero la resurrección fue la celebración en el cielo. Ahora tenemos acceso al Padre. Ya no hay una separación entre el velo, porque la Biblia dice que cuando Él murió y se sacrificó por nosotros, el velo se rasgó. Tú y yo tenemos acceso al Padre. La Biblia dice: acérquense con confianza para que puedan hallar en Él misericordia. Eso significa que tú puedes entrar a la presencia de Dios como hijo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó por nosotros y Él resucitó. El pecado ya no tiene la última palabra sobre tu vida. La muerte ya no tiene la última palabra sobre tu vida. Tu pasado ya no tiene la última palabra sobre tu vida. La resurrección no solo es algo que se celebra, la resurrección es algo que se vive ahora, desde ahora y para siempre y por la eternidad. Así que hoy no se trata solamente de que hagas más, se trata de que recibas lo que ya fue hecho por ti. Se trata de que recibas lo que ya fue hecho por ti. Y este no es un mensaje de diciéndote sacrifícate. Este es un mensaje que te invita a rendirte, a entregarte, a vivir lo que Cristo ya hizo por ti, a disfrutar y a celebrar lo que ya hizo por ti. No se trata de que un llamado a esforzarnos más. Te estoy llamando a creer y a responder en rendición que la tumba está vacía. Esa debe ser la respuesta de todos nosotros al saber que la tumba está vacía. Es rendirnos a Él. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte. Pero Pablo lo dijo magistralmente. Él dijo: morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Así que ya la muerte no puede mantenernos en la tumba, porque hemos resucitado con Cristo. Entonces, amigo que me escuchas, y mira, si tú no has rendido tu vida a Cristo, hoy tú debes de pasar de muerte a vida. Porque la salvación es para aquellos que creen en la resurrección, que creen el sacrificio de Cristo fue suficiente y la resurrección me da vida eterna. Entonces, si estás aquí y no has rendido tu vida a Cristo, debes de tomar la decisión hoy de hacerlo. Debes de creer. Y si tú ya creíste, y si ya tú entregaste tu vida, porque ahí es donde muchos de nosotros a veces nos quedamos. Nos quedamos en la cruz. Hablamos más de la cruz que de la resurrección. No es que la cruz no tenga ningún valor, porque fue el sacrificio de Cristo, fue el sufrimiento de Cristo. Pero cuando yo miro la cruz, yo debo de quedar en agradecimiento y decir: Señor, gracias por haber muerto por mí. Porque la cruz debe de llevarme a ese momento de gratitud y decir: Señor, gracias porque pagaste por mis pecados. La cruz debe de llevarme y decir: tú, ese lugar, esa cruz me tocaba a mí, mas sin embargo tu amor fue tan grande, tu amor fue tan inmenso por la humanidad, que tú escogiste mi lugar. Él escogió tu lugar. Cuando yo miro la cruz, debe de crear esa reacción en nosotros donde decimos: ahí me tocaba estar. Ese sufrimiento me tocaba a mí.
Pero Dios, el amor de Dios es tan grande y esto me llena de emoción, me conmueve el corazón. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros pudiéramos colgar de la cruz y haber muerto en la cruz, eso no iba a hacer nada. Solamente iba a ser una vida más que muere. Porque habían otros dos colgando de la cruz. Y la muerte de esos dos no pudo hacer nada por ti, no pudo hacer nada por mí. Entonces cuando yo miro la cruz, cuando tú miras la cruz, debes de mirar con agrado, con gratitud y decir: Señor, gracias. Gracias por sufrir por mí, gracias por morir por mí. Pero también debo de mirar y transicionar a la resurrección. Como personas de fe no podemos quedarnos solamente en la muerte, en la cruz. Debemos de mirar a la resurrección y mirar a la tumba y decir: Cristo resucitó, la tumba está vacía, nuestro Señor se levantó de la muerte y del pecado ya no tiene condenación sobre nosotros. Porque tú puedes mirar todas las religiones del mundo y tú vas a encontrar donde estaba su líder muerto o donde está enterrado. Pero el Evangelio, pero Cristo, no hay un lugar. Aunque usted un día vaya a Israel y lo van a llevar, aquí es donde está el jardín, le llaman el jardín de lamentación o algo así. ¿Cómo es? No, es muro de la lamentación, es el templo. Pero hay un jardín donde ellos dicen: se cree que aquí era la tumba de Cristo. Se cree. ¿Por qué ellos dicen se cree? Porque no hay un lugar, porque no hay un cuerpo, porque no hay un cadáver. ¿Tú sabes lo que eso significa para ti? ¿Tú sabes lo que eso significa para la humanidad? Que Cristo resucitó. Aunque hablamos de la tumba quedó vacía. La victoria fue completada cuando Él se levantó al tercer día. Así que tú debes de salir diciendo: Cristo resucitó. Y porque Él resucitó, yo tengo vida, yo tengo salvación, yo tengo reconciliación con Dios. La cruz tenía que pasar para que hoy tú y yo podamos celebrar. La cruz tenía que pasar para que tú y yo podamos celebrar. La cruz tenía que pasar para que tú y yo hoy podamos celebrar. La cruz tenía que pasar para que tú y tú que me escuchas puedas celebrar. La cruz tenía que pasar para que tú y yo podamos celebrar. Para que tú y yo podamos celebrar. Entonces ahora esto se vuelve algo personal. No solamente debemos de quedarnos en lo que ya sabes. Ahora la pregunta es: ¿cómo estás viviendo? ¿Vamos a solamente celebrar o vamos a rendir nuestras vidas? ¿Vamos a hacer esto solamente un evento del domingo o vamos a hacerlo esto un evento de todos los días? Qué bueno es saber que somos perdonados. Qué bueno es saber que tenemos vida eterna en Cristo. Así que si tú estás aquí hoy, quiero dejarte con esta pregunta: ¿estás viviendo en muerte o estás viviendo como alguien que ha alcanzado la resurrección? ¿Estás viviendo en muerte en la cruz o estás viviendo como alguien que ha alcanzado la resurrección? La cruz tenía que pasar para que tú y yo podamos celebrar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y yo quiero que nos detengamos unos minutos. Y ahí con tu rostro inclinado. Mira, para aquellos que nos escuchan o nos ven, para aquellos que están aquí, que conocen al Señor o no conocen al Señor, ellos, sabes de Dios,
sabes de la cruz, sabes de la resurrección, pero todavía no has rendido tu vida a Él, hoy es el mejor día. ¿Sabes por qué hoy es el mejor día? Porque hoy celebramos la resurrección. Y si hoy tú tomas esa decisión, cada vez que se celebre un domingo de resurrección, tú vas a estar de celebración, porque pasaste de la muerte a la vida. Y la Biblia lo dice claro, que todos nosotros habíamos pecado. Y como tú y yo éramos pecadores, no podíamos pagar por nuestras culpas. Mas Dios, en su infinita misericordia y amor, entregó su Hijo por ti y por mí. Si tú estás aquí hoy y tú no conoces al Señor, o te has apartado, o no tienes una relación personal con Él, y yo no estoy hablando de solamente un domingo o un domingo de resurrección, estoy hablando de una relación de todos los días. Hoy tú puedes tomar esa decisión y entregar tu vida a Él, para que puedas celebrar todos los días del año. Si tú estás aquí, entiendes y reconoces que necesitas salvación o quieres reconciliarte con Cristo, yo te voy a invitar que desde ahí, desde tu asiento, desde ahí, desde tu casa, tú hagas esta oración conmigo. Y que digas: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Entiendo, Dios mío, que vivía una vida de pecado y que el pecado me iba a producir muerte. Pero hoy reconozco que tú me has dado vida y quiero aprovecharla, quiero celebrarla en ti. Ven a mi corazón, sálvame, límpiame, restáurame y ayúdame a celebrar, Dios mío, la victoria sobre la muerte. Señor, gracias por tu resurrección. Gracias por levantarte y darme la victoria. En el nombre de Jesús.